Hola a todos, hoy vamos a hacer un viaje por la historia reciente de la corrupción en España. Una ruta que nos va a llevar desde el boom del ladrillo hasta las mismísimas cloacas del Estado. A ver, para poder entender todo esto tenemos que rebobinar un poco, irnos a los años 90 y principios de los 2000. España vivía lo que se llamó el milagro económico, un crecimiento que, la verdad, se construyó literalmente sobre hormigón y ladrillos. Pero claro, debajo de toda esa superficie de prosperidad, se estaba cociendo algo bastante turbio. Un sistema de comisiones, de favores, que no tardaría en salir a la luz y que acabaría sacudiendo los cimientos de todo el país. Venga, pues vamos con el primer acto de esta historia. Aquí es donde empieza todo, a escala local, muy ligado a ese desarrollo urbanístico que estaba completamente descontrolado. El mecanismo clave, la pieza fundamental de todo el engranaje, era la recalificación de terrenos. Imaginaos, un ayuntamiento podía coger un terreno rústico que valía 4 duros y de un día para otro, con un simple cambio en un papel, convertirlo en urbanizable. Su valor se podía multiplicar por 100. Era, la puerta de entrada perfecta para la corrupción. Y en este escenario, claro, aparece una figura que es esencial, el conseguidor. Esta persona era el enlace, el que movía los hilos, el que conectaba al poder político con el dinero de los constructores para que esas recalificaciones, digamos, milagrosas, se hicieran realidad. El ejemplo perfecto de todo esto, el que lo puso en el mapa, fue sin duda la Operación Malaya en Marbella. Lo interesante de este caso es que fue el primero que se convirtió en un auténtico espectáculo mediático. Marbella fue como el laboratorio donde se probó un modelo que luego se intentó replicar en otros sitios. Vimos detenciones que parecían de película, famosos metidos en el ajo y, cómo no, esa imagen icónica de las bolsas de basura llenas de billetes. Bueno, pues dejamos la Marbella del pelotazo y avanzamos al segundo acto. Con la llegada de la crisis de 2008, todo cambia. La corrupción deja de ser solo cosa de un alcalde avaricioso para convertirse en algo mucho más grande, mucho más organizado. El cambio es brutal, como podemos ver aquí. Pasamos de la corrupción para el enriquecimiento personal a una corrupción diseñada para financiar a los grandes partidos y así mantener sus enormes estructuras de poder. Ya no hablamos de individuos, hablamos de un sistema. El caso que mejor define esta nueva era es el caso Gürtel. El mecanismo era en teoría simple. Empresas de la trama conseguían contratos públicos con precios hinchadísimos. A cambio, organizaban actos para el Partido Popular. Ese dinero que sobraba, ese extra, volvía al partido, pero por la puerta de atrás, directo a una contabilidad paralela, la famosísima Caja B. Y de este caso salió una de las frases más recordadas de la historia política reciente de España. Este mensaje de texto, enviado al tesorero que llevaba las cuentas de esa Caja B, se convirtió en el símbolo perfecto de hasta dónde llegaba la trama. Pero ojo, que esto no era algo exclusivo de un solo partido, ni mucho menos. Mientras el caso Gürtel afectaba de lleno al PP, en Andalucía estallaba el caso de los ERE, una red clientelar que desvió millones de euros de fondos para desempleados y que implicaba directamente al PSOE. Y todo esto nos lleva al tercer y último acto, que es posiblemente el más oscuro. Aquí la pregunta es, ¿qué pasa cuando el propio aparato del Estado se utiliza, presuntamente, no para investigar la corrupción, sino justo para lo contrario, para taparla? Esta pregunta es la clave para entender esta última etapa, porque aquí ya entramos en el terreno del espionaje político, de las grabaciones secretas y de las operaciones encubiertas, las llamadas cloacas del Estado. En el centro de todo este lío hay una de las figuras más sombrías de la democracia española, el comisario Villarejo, un policía que durante décadas se habría dedicado a grabar a las élites de este país. Sus métodos, supuestamente, incluían de todo, desde usar fondos reservados del Estado para espiar y robar pruebas que implicaban a un partido político, como en la Operación Kitchen, hasta el chantaje y la difusión de información para desestabilizar a los rivales. Y es muy importante recordar que esto no fue un problema aislado de Madrid. La corrupción era un fenómeno que estaba extendido por todo el territorio, con casos enormes desde Andalucía con los ERE, hasta Cataluña con el caso Palau o la Comunidad Valenciana con la Gürtel. Después de hacer todo este recorrido, la pregunta es inevitable. Con todo lo que ha salido a la luz, con todo lo que sabemos, ¿de verdad ha cambiado algo en España? A ver, la respuesta oficial es que sí. Se han endurecido algunas leyes, se aprobó una ley de transparencia y sobre todo hemos visto a ministros, banqueros y altos cargos entrar en prisión, algo que hace unas décadas era simplemente impensable. Pero al mismo tiempo, la maquinaria no parece que se detenga. Continuamente siguen saliendo nuevos escándalos que afectan a todas las esferas del poder. Y en la calle, muchísima gente sigue teniendo la sensación de que al final los poderosos casi nunca pagan por lo que hacen. Y con esta reflexión cerramos. La lucha sigue ahí, entre los avances legales por un lado y una cultura de la impunidad que está muy arraigada por el otro. La pregunta de quién está ganando esa batalla, a día de hoy,
sigue totalmente abierta.